Decimos con frecuencia, yo lo digo mucho, que tenemos un Estado muy ineficiente, y eso es verdad al 50%. El otro 50% de la verdad es que tenemos el Estado más eficiente del mundo, no solo para el mundo de lo público, sino para lo privado. ¿Dónde somos el Estado más eficiente del mundo? En el lado de la extracción de los ingresos. Pero no solo Hacienda. Hacienda, la Dirección General de Tráfico, las multas de los ayuntamientos, Urbanismo, sí. urbanismo. ¿Cuál es la cantidad justa de impuestos? La necesaria para cubrir la serie de servicios que tiene que proveer el Estado. Hay impuestos, como sabes, cuya recaudación cuesta más que el propio ingreso que se genera. Pues quita ese impuesto. Es que sobre la lana hay una cosa que yo creo que nadie somos. Es un puzzle que no somos capaces de montar. ¿Por qué llega el quinto día la ayuda? Es que lo que tenemos en Moncloa es aquella rueda de prensa en la que hay 200 muertos, daños materiales incuantificables, gente que ha perdido la vida, y empieza la rueda de prensa y el presidente dice: yo estoy bien. Ni tú ni yo, ni los que son más jóvenes que nosotros van a tener una pensión así de claro. Y hay que empezar ya. Las pensiones están garantizadas. ¿Cómo están garantizadas? ¿Has hecho cuentas nacionales donde has metido el dinero de todos los contribuyentes durante todos estos años? ¿O has hecho lo que en el sector privado se conoce como una estafa piramidal y está penalizado? Bueno, familia, pues como estamos intentando empezar y arrancar el programa con nuestro invitado, que ahora veréis, y que nos estaba costando, la verdad, que entrar en materia, porque bueno, salen muchos temas interesantes, dijimos, mira, vamos a introducir y vamos a empezar a grabar para que todo esto pueda quedar constancia. Entonces, os traemos hoy a una persona que, dentro de la concepción que nuestra audiencia y nosotros suele tener de la política, pues bueno, no sé si decir la palabra verso suelto o no sé si utilizar una expresión, pero bueno, yo cuando comenté que iba a tener una charla, tertulia, entrevista con él, pues en general la gente le hizo bastante ilusión y a mí también en ese sentido. Así que, bueno, vamos a poder enfocar directamente a don Iván Espinosa de los Monteros, que tenemos por aquí. Y bueno, le voy a hacer preguntas que genuinamente me interesan a mí. O sea que desearé que sean pues, de vuestro agrado y entretenidas, pero que sepáis que aquí hay curiosidad genuina por muchas cosas que, bueno, pues que espero que nos ilustre. Pues Iván. encantado, para eso hemos venido. Genial. Pues bueno, habíamos descorchado varios temas antes de cámaras, pero vamos a tratar de que quede algo un poquito ordenado. Así que, empezando así como un approach general, Iván, ¿hacia dónde dirías tú que se dirige España en el plano? Vamos a diferenciar un poco lo económico de lo político-social, si es que se puede. Es difícil porque la parte económica viene siempre muy determinada por la parte política en un país como España. Piensa que más o menos el 45-46% de nuestra economía procede del sector público y el otro 55% pues, está altamente regulado. Correcto. Es prácticamente imposible hacer nada en España sin encontrarse constantemente con el mundo normativo, fiscal, que tú te dedicas y del que eres experto, pero también de control, de exigencia, en tantos aspectos que además van creciendo con el tiempo, porque antes era el cumplimiento de la normativa mercantil y de la fiscal, pero ahora vamos introduciendo elementos nuevos, el de la igualdad, el del género, el del LGTB, lo que sea, ¿no? Entonces es muy difícil separar las dos cosas. Dicho eso, España está en un punto que yo creo que los jóvenes no son conscientes de hasta qué punto estamos en un momento tan malo. Lo digo porque llevamos 20 años de estancamiento en términos de Producto Interior Bruto reales per cápita. Es decir, del año 2004 hasta hoy estamos prácticamente iguales. España no ha mejorado su riqueza per cápita en términos reales descontando la inflación. Eso es una barbaridad. Eso es una cosa que no hemos conocido en España desde la guerra civil, porque es que desde la posguerra, aunque los crecimientos fueran escasos, pues se crecía cada año. Y luego todo al lado de nada, que era un poco como quedó la España de la guerra civil, pues me imagino que es mucho. Claro. Y luego una época de crecimiento espectacular, que es la del plan de estabilización hasta la crisis del petróleo, y luego vienen los 70, que son una época de incertidumbre política y también económica, pero que dan paso a unos 80 ya de crecimiento y unos 90 espectaculares. Y desde el 2004, como digo, pues ya llevamos una época muy mala en lo económico y nefasta en lo político. Es mucho peor en lo político, porque lo económico se ha hecho mucho daño, pero mucho de eso se puede recuperar. Por ejemplo, en lo fiscal, todo el daño que se ha hecho fiscalmente se puede recuperar. Bueno, no se puede compensar el año pasado, sí, pero es fácilmente reversible si hubiera voluntad política. No la ha habido. No la ha habido. Entraremos profundo en ese estos tema. 20 años. Pero lo político es mucho más difícil. En lo político, en tanto que va generándose unas ideas erróneas que se van consolidando porque un lado, que es la izquierda, las propone, cuando las oyes la primera vez son barbaridades, pero van introduciéndose. Sí, mueves la ventana de Overton y... Mueves la ventana de Overton, la derecha o la llamada derecha no contraviene ese movimiento y con lo cual se va consolidando. Entonces, España está en un momento en el que tiene un gran potencial por delante. Yo tengo enorme confianza en la capacidad de nuestros
autónomos, de nuestros comerciantes, de nuestros pequeños y medianos empresarios, de nuestros trabajadores, de gente muy cualificada, de hacer cosas, de crecer, de innovar, de ofrecer productos y servicios diferentes y de alto valor añadido. Tengo también enorme convicción de que España tiene capacidad de atraer talento del exterior. Sea personas que trabajan en remoto, nómadas digitales, como se dice, o gente que viene aquí a trabajar y a producir, a añadir valor también. Y tengo muy poquita confianza en la clase política, que creo que es, hoy por hoy, la mayor carga que arrastramos todos para salir adelante en ese crecimiento. Dicho eso, de acuerdo. Tenemos ahora por delante pues, unos meses, o no sabemos si 2 años, no sabemos lo que durará esta legislatura, para preparar un gran cambio. Porque si estamos muchos de acuerdo en que esto debe suceder, eso se debería notar en... Sí, porque todos tememos caer, no de Guatemala en Guatepeor, pero sí de Guatepeor en Guatemala, en el sentido de volver a tener pues, más Rajoy 2.0. Bueno, el riesgo efectivamente es que haya un aparente cambio político sin que haya un cambio de fondo, un cambio real, ambicioso, de rediseñar todo para bien. Yo no digo romper el sistema, yo no creo mucho en romper el sistema, pero sí creo en reestructurarlo o reformarlo profundamente. Claro, eso requeriría, primero, una gran visión y segundo, un apoyo, por supuesto, un apoyo suficiente de los votantes, pero tercero, una gran capacidad de ejecutar y aguantar las consecuencias a corto plazo de la presión mediática, sindical, social, que se produciría, sabiendo que a medio y largo plazo las consecuencias van a ser muy ¿Y cómo llegas a una posición en la que puedes, iba a decir imponer, pero bueno, lanzar una serie de normativas que te pongan en contra todos esos poderes si antes has tenido que convencer a una mayoría de la población? Y la sensación que tenemos es que las ideas que España necesita para mejorar jamás serán votadas por los españoles. Bueno, tenemos una gran desventaja y una gran ventaja. La gran desventaja es la que tú apuntas. Todos los medios de comunicación están en contra, todos los sindicatos están en contra, todo el statu quo está en contra. Por cierto, incluidos algunos de los partidos que deberían ejecutar ese cambio. Correcto, totalmente. Pero tenemos una gran ventaja, y es que en otros países eso ya se está produciendo. O sea, es visible. El cambio en Italia, desde que llega Meloni, es visible. El cambio en Argentina, del que se cumple ahora un año, es muy visible. Con una bajada espectacular de inflación, con una bajada espectacular de riesgo país, con un enorme optimismo y una elevada confianza de los empresarios, con unas expectativas muy elevadas. Pero es que esto no es lo mismo con Trump, lo hemos visto. Tampoco es nuevo, lo vimos en los años 80 en la Inglaterra o en el Reino Unido de Margaret Thatcher, que empezó con enormes huelgas y oposición sindical por las reformas que impuso y acabó con el Reino Unido, después de una década, en una posición de privilegio. Bueno, venía de una situación crítica. Lo vimos con los Estados Unidos de Reagan, cuando coge el país en el año 80, en un momento desmoralizante o desmoralizado, porque venía pues, de un presidente imputado que tuvo que dimitir, de un presidente Carter que fue muy blando, de una crisis, bueno, de la derrota de Vietnam, de la crisis de los rehenes de la embajada de Irán, de un desprestigio internacional muy grande, y en 8 años se le da la vuelta y se vuelve a colocar como el país líder del mundo en esos años, ¿no? Bueno, quiere decir que esto se puede hacer, y esta es la gran ventaja, que lo hemos visto, tenemos el ejemplo. Bueno, pues será el momento de que los políticos sean valientes e intenten, para el bien del país, para el bien de la nación, implementar las ideas correctas. O sea, que lo digas con tanta verdad y tanta certidumbre da un poco de esperanza, aunque la verdad que... Pues es que la esperanza es enorme. Yo creo que no hemos visto... Bueno, y añado una más. Los jóvenes cada vez lo tienen más claro. ¿Gracias a qué? Pues a que se informan mejor en el sentido que ya pues no hacen caso a los medios de comunicación, que no son fiables, tienen acceso directo a las fuentes, tienen acceso directo a la información, y luego, oye, pues tienen a través de redes sociales pues canales o programas o cuentas como la tuya y como otras muchas, que se están dando una versión de la realidad mucho más aproximada y mucho más acertada a la realidad, ¿no? O sea que claro que hay mucha esperanza. Yo tengo sobre todo esperanza en los jóvenes. Yo quiero tenerla, la verdad, y tengo a veces el ángel y el demonio de esto no tiene salvación o, oye, lucha para ir más adelante por esto. Porque hay cuestiones que son casi diría, de ideología o bueno, estamos en un punto tan, para mi punto de vista, tan lunático, que ya no es una cuestión de ideología, sino de sentido común, en muchos casos, pero luego se me abren otras incógnitas relacionadas con la aritmética, en el sentido de, oye, las pensiones, oye, ¿y los funcionarios que no los podemos echar? ¿Esperamos a que se vayan jubilando y los reponemos menos?
Claro, a mí se me queda muy grande, ¿no? Lo del el Estado. Es como, oye, lo comprendo a nivel conceptual, pero luego me imagino que hay, oye, que es algo muy complejo y más algo tan grande. Claro. ¿Qué podemos hacer con esto? Joder, porque ahora se nos jubilan los baby boomers, tenemos tan poca natalidad, la ambición de mucha gente joven es ser funcionario. O sea, ¿cómo hacemos con esta parte en la que la propia ley no te permite hacer un... Que no lo sé, a lo mejor me dices que sí que puedes hacer alguna modificación Bueno, claro, que permita hacer un departamento doble o una claro, motosierra. sí, la ley es derecho positivo, de ahí se cambian, si hay la mayoría suficiente, ¿no? Y de nuevo, o sea, tenemos una gran desventaja, que es la que tú has citado, que es que arrastramos un modelo que es improductivo, que es contrario al crecimiento, que es contrario a la eficiencia administrativa, a medias, ¿eh? Ahora hablaremos y tú lo vas a entender mejor que nadie por qué. Pero es un modelo contrario a las mejores ideas. Esto es una gran desventaja, es una gran dificultad. Pero tenemos una gran ventaja, que es que tenemos jóvenes que lo están entendiendo y que además vamos a tener el ejemplo, o ya estamos teniendo el ejemplo en otros países. Voy a citar el caso de Argentina, o el DOGE que tú hablas, el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos que va a liderar Elon Musk. Este es la mejor administración pública de la que he oído hablar en mi vida por una razón, porque nace en una fecha cierta, que será el 20 de enero, cuando tome posesión, pero tiene una fecha cierta para morir también, que es el 4 de julio del 2026. Es decir, ya se han puesto, claro, es que si no, no sería eficiente. Ah, vale, no sabía. Un Vale. departamento de eficiencia gubernativa es mucho más eficiente si ya avisa de antemano que se va a autodisolver a los 16 o 18 meses. Más coherente es. Eso es fantástico, ¿no? Eso no se había visto en la historia. Tú piensas que muchas de las medidas que se toman temporalmente acaban siendo para siempre. Por ejemplo, el concepto del impuesto sobre la renta se introduce en Estados Unidos para financiar la guerra de Cuba en el año 1898, como una cosa temporal para aquella guerra. No hay nada más permanente. No hay nada más permanente que un impuesto temporal, ¿no? Pasado 126 años y no solo se ha impuesto, sino que se ha extendido por el mundo. Entonces, como digo, tenemos una gran ventaja, que es que vamos a ver el ejemplo en otros países de lo que sucede cuando se aplica ese sistema de eficiencia administrativa, que requiere una gran valentía y requiere también el concurso de grandes cabezas que sean capaces no de fijarse en tal normativa o en tal legislación o tal reglamento, sino tomar un paso para atrás con la visión macro y decir, pero ¿aquí de qué se trata? O sea, ¿un Estado para qué está? Y un Estado del siglo XXI, en un mundo tan cambiante, en un mundo en el que ha avanzado tanto la eficiencia, en el que ha avanzado tanto la tecnología, la digitalización, en un mundo en el que estamos viendo cohetes que salen, dan órbitas al mundo, aterrizan en el mismo milímetro. ¿Qué tipo de gobierno queremos para que fomente ese tipo de actividad? Porque supongo que queremos fomentar eso, no queremos fomentar actividades de... Depende de quién supongo que dependerá mucho a quién se lo preguntes, porque claro. Bueno, asumiendo que esto es lo que creemos que tiene sentido común, tenemos que tener líderes con la visión de cambiarlo todo. Insisto, no de romper el sistema, no se trata de romper el sistema, sino de rediseñarlo todo. Y claro, tienes que arrancar por preguntarte ¿para qué sirve un Estado? ¿O para qué debería servir? ¿Y para qué no? ¿Qué funciones debería cumplir y cuáles no? Y aquellas que deba cumplir, ¿cómo organizarlas de manera más eficiente y que se entrometa menos en la vida de los ciudadanos? Que sea eficiente para ellos y que no sea un lastre para ellos. Te iba a hacer una pregunta, pero bueno, ya me la has condicionado con que no sea, o sea, que no se meta en la vida de las personas. Bueno, que se meta lo menos posible. ¿Cuál es tu concepción? O sea, ¿cuál es ese Estado que debería ser? Tenemos otra gran ventaja en España, que es, y esto engancha con lo que te iba a decir antes, que lo vas a entender muy bien. Decimos con frecuencia, yo lo digo mucho, que tenemos un Estado muy ineficiente, y eso es verdad el 50%. El otro 50% de la verdad es que tenemos el Estado más eficiente del mundo, que es un ejemplo, no solo para el mundo de lo público, sino para lo privado. ¿Dónde somos el Estado más eficiente del mundo? En el lado de la extracción de los ingresos. Iba a decir el spoiler de Hacienda. Pero no solo Hacienda. Hacienda, la Dirección General de Tráfico, las multas de los ayuntamientos, urbanismo. Es decir, cualquier sistema que el Estado utilice para extraer el ingreso de manera legítima o un poco abusiva, porque legal, es un poco abusiva, de manera legal, es súper eficiente. O sea, en España, desde que se introduce el NIF en los años 80 y se trae aquel gran superordenador, ¿sabes? Que el primer superordenador que llega a España, para la época, tenía hasta nombre, se llamaba Berta, ¿no? Trajo IBM, no se trae a un centro de investigación, a una universidad ni a un laboratorio, se trae a la Hacienda Pública Española, ¿no? Entonces, desde que se introduce el NIF y se introduce la manera de cruzar datos, que es un concepto que probablemente no se decía así en su momento, pero que se viene haciendo de manera muy eficiente en España. Yo creo que está Hacienda por delante de Google y de la inteligencia artificial de casi todas las tecnologías. Lo que se está implantando ahora mismo a nivel de cruce de datos y de colaboración entre jurisdicciones es brutal. Entonces,
oye, sabemos que sabemos ser eficientes. Y por cierto, esto es interesante, no siempre fue así. La llegada de aquel ordenador, que es el primer paso en una historia de éxito de Hacienda, de Administración Tributaria, en el sentido de ganar cada vez más eficiencia, arranca con un fracaso, que es que en la transición el ministro de Hacienda mostraba su frustración ante la escasa capacidad que tenía el Ministerio de Hacienda justamente para generar y recaudar impuestos, ¿no? Tiene una conversación... Es que en los años 80 tenía que ser complicado, la verdad. Los años 70, los años 70. Y tiene una conversación con el entonces presidente de IBM. IBM, en los años 70, era como decir hoy Google, Amazon, Facebook y Apple juntos y Tesla. O sea, era lo máximo en el mundo de la tecnología y también en el mundo de la eficiencia organizativa. Era la empresa, considerada la empresa modelo en la que las demás se fijaban como estructura organizativa. Se estudiaban los MBA, se hacían casos sobre ello. Bien. Cuando aquel ministro de Hacienda habla con aquel presidente de IBM España, le dice, pues mira, yo te puedo ayudar. Yo te puedo ayudar con dos cosas. Tú lo que necesitas es un buen sistema organizativo. Yo te puedo mandar gente nuestra que te ayude a estructurarte bien y luego necesitas sistemas informáticos de la época y también te lo podemos proveer. Se llega a un acuerdo, aquello se tarda porque hay que construir el sistema, pero mientras van formando cuadros, van generando sistemas organizativos dentro de la hacienda pública, efectivamente, lo que era un ministerio pues burocrático, lento, con muy pocas capacidades, se convierte en pocos años en un ministerio tremendamente eficiente. De hecho, se tarda años porque el ordenador ese pues, se tarda en construir. No lo llega a inaugurar aquel ministro, lo inaugura Felipe González en los 80, pero ese es el primer paso de una tendencia que ha seguido siempre Hacienda, que es estar cada vez más en el frontispicio de la tecnología y la capacidad eficiente de hacer su trabajo. Y ahí es donde consideras que está el atisbo de esperanza. Bueno, pues ahí tenemos el modelo. ¿Qué queremos? ¿Una justicia eficiente? Tráeme a los técnicos de Hacienda. No que vayan a saber más de impartir justicia que los jueces, pero claro que te van a ayudar a organizar mejor la justicia. Lo que no podemos tener son 17, bueno, son 17, pero son 8 o 9 sistemas independientes entre ellos, que no se hablan, los de los juzgados de una comunidad y de otra. Pero bueno, la propia Hacienda muchas veces, la autonómica, tiene información que la estatal desconoce y que a veces... No, que la estatal desconoce, no. La Hacienda estatal lo conoce todo. Viceversa. Eso sí, pero la Hacienda estatal lo conoce todo. Bueno, pues implántame ese mismo sistema, o por lo menos esa misma filosofía de sistema, en el sistema judicial, en el sistema sanitario. ¿Por qué tenemos un sistema sanitario tan deficiente en materia de inteligencia, conocimiento, tecnología, digitalización? Cuando yo entro por la puerta de un hospital, ¿por qué no hay una cámara que me reconoce, salvando todos los procedimientos de protección de datos, y que ya puede tirar de mi historial, y que puede tirar incluso el historial de mi padre y de mi abuelo, y conocer si hay algún tipo de rasgo genético que debe saber el médico antes de verme? Porque esas cámaras existen en la Dirección General de Tráfico. Nosotros internamente utilizamos IA para cosas equivalentes y somos nadie al lado del Estado. Pero que vuelvo al Estado. La Dirección General de Tráfico, otro gran ejemplo de eficiencia en la extracción del dinero de los españoles, es capaz con una cámara nocturna de medir la velocidad de un coche con 0 grados de diferencia o de error y saber si va a 120 o 121 para cascarte la multa. Si tiene seguros, si tiene el ITV, si tiene... Y te lee la matrícula y te identifica al conductor, aunque el coche sea alquilado, lo has alquilado en Galicia y estás en Andalucía. Te ve la cara, sí. Te identifica. No, pero te lee la matrícula, sabe quién eres. Y si no sabe quién es porque el coche es alquilado, conecta con la base de datos del Avis o el Hertz o el Europcar de turno y te lee. A un cliente le han sacado imágenes de su cara en el coche, de un coche que no era suyo, entrando a España. O sea, eso por supuesto. Que asusta, ¿eh? Pero que además te lee la matrícula, conecta con las bases de datos y te casca la multa. Y dices, no, pero si yo soy un andaluz que iba por encima de la ciudad en Cataluña, pero ahí las administraciones públicas funcionan muy bien. Entonces te digo, mira, que si yo soy un andaluz, entrar a un hospital en Cataluña, ¿por qué no funciona igual de bien? ¿Qué hace falta? Te falta voluntad política. Nada más. Y lo segundo, además de la voluntad política, que si es necesario es tener una visión clara de para qué queremos el Estado. Porque aquí ya entramos en materia fiscal. ¿Cuántos son los impuestos correctos? Pues depende. Depende. No es... ¿Cuál es el modelo hasta ahora? Los impuestos correctos son lo máximo que puede extraer los españoles y perder las elecciones. Ese es el modelo. Y luego ya veremos cómo lo gastan. Incluso algo que no hace un bandido estacionario, por ejemplo, que es, oye, o un parásito, que es, te parasito lo suficiente, pero no permito esquilmarte. Y a veces el Estado sí que los emprendedores, por ejemplo, por lo menos hay un componente ahí subjetivo de que se sienten así. No, es que no hay ninguna duda. Y por eso muchos de ellos los que pueden se van. Es que se van contra su propia voluntad. Lo que desde Fiscal vivimos es un drama, ¿eh? No es nada comparado con lo que yo te puedo contar. Hay un componente... Pero bueno, pero vamos al tema. Es decir, ¿cuál es la cantidad justa de impuestos?
Pues no la que puedo esquilmar sin que pierda selección, sino la necesaria para cubrir la serie de servicios que tiene que proveer el Estado.